Muy buen día. Agradecemos la asistencia de todos ustedes a esta segunda jornada del octavo Foro Nacional de Turismo que se lleva a cabo aquí en Cancún, Quintana Roo. Hoy iniciaremos esta sesión de trabajo con la presentación de la visión turística que se tiene desde una de las entidades más importantes de la República Mexicana. Tenemos como invitado especial para hacer esta presentación al funcionario encargado y responsable de la actividad turística en la Ciudad de México, el secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán. El licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán estudió Ciencias Políticas, se graduó en la Universidad Iberoamericana, ha desempeñado diversos cargos públicos de elección popular en la Asamblea del Distrito Federal y también en la Cámara de Diputados en diversas ocasiones. Hoy tiene, como decíamos, la alta responsabilidad de conducir los destinos turísticos de la ciudad más importante de México. Y decimos la más importante simple y sencillamente porque ahí habita el mayor número de mexicanos. Es una ciudad fascinante, una ciudad llena de retos, llena también de problemas, pero también de oportunidades turísticas. Y aquí tenemos a un exregente, don Óscar Espinosa, que está aquí precisamente para constatar que lo que estoy diciendo es cierto. Esta ciudad, la Ciudad de México, la capital de todos, la ciudad de todos los mexicanos, encierra un sinnúmero de atractivos que, explotados, aprovechados turísticamente, pueden llevar a nuestro país a una posición incomparable. Es por ello que el Gobierno del Distrito Federal ha emprendido un programa muy ambicioso para reposicionar a la Ciudad de México, para volverla a convertir en el lugar más importante turísticamente hablando de nuestro país, y de ello viene a hablarnos el secretario de Turismo. Hay proyectos como los que están logrando la reconversión de zonas como Garibaldi, la zona rosa, los corredores turísticos en la zona de Reforma, también para proyectos muy importantes como el de la creación de la FITA, la Feria Internacional del Turismo de las Américas, que tendrá su primera edición a finales de este año. De todo esto nos viene a hablar el secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. Le damos la bienvenida al licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán. Gracias, qué amable presentación aquí de nuestros amigos. Muchas gracias a don Fernando Martí por la invitación a este importantísimo foro de turismo, Foro Nacional de Turismo en esta edición. Saludo la presencia de amigos y amigas, en primer lugar, a Cristina, a los medios de comunicación presentes, a ustedes jóvenes fundamentalmente, que siempre decimos que son el futuro, cuando en realidad son el presente de este país. Y como decía nuestro amigo que nos hizo favor de presentarnos y que fue muy halagador de sus palabras inmerecidas, bueno, nosotros somos titulares de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, por mandato del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, que hubiera querido estar aquí, créanme, que hizo todo lo posible, pero saben ustedes de las contingencias que están sucediendo en una ciudad tan compleja, una megalópolis tan grande como la Ciudad de México, evidentemente requiere, y todos los días estamos en emergencia por una u otra razón, y por lo tanto siempre el jefe de gobierno tiene que estar prácticamente en situ en la ciudad. Aquí lo sabe muy bien don Óscar, que también fue el responsable de los destinos de la Ciudad de México. Así que muchas gracias, me complace mucho estar aquí para exponerles qué hemos hecho en la Ciudad de México en materia turística, y para que la Ciudad de México verdaderamente sea considerado un gran destino turístico dentro y fuera de México, aunque siempre lo ha sido, un destino turístico. Ahí se inauguró obviamente el primer aeropuerto internacional de este país, es una gran entrada de turistas, siempre lo ha sido un centro de negocios, cultural, etcétera. Pero en la Ciudad de México todavía nos falta consolidar una cultura turística propia de la ciudad, es decir, que los capitalinos aprecien a la ciudad como un destino turístico en sí mismo, como otras grandes capitales consideran a sus ciudades como destinos turísticos per se. En la Ciudad de México nos hace falta consolidar esa conciencia de que
Somos un gran destino turístico por el patrimonio que tenemos, por la gran cultura, por la oferta de infraestructura que ofrecemos, por la gastronomía, por toda la riqueza que ustedes seguramente han oído hablar y que conocen muchos de ustedes también. Pues la Ciudad de México es fascinante, efectivamente es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que tiene todo, de todo, para todos, es decir, es una gran urbe que se compara con cualquier capital mundial. De hecho, la Organización Mundial de Turismo hizo prácticamente cuando nosotros ingresamos a esta responsabilidad un diagnóstico de cómo estaba la ciudad y evidentemente le notó que tiene una gran potencialidad turística para competir con las grandes capitales del mundo, con Nueva York, con Londres, con París, con Madrid, con Tokio, con Hong Kong, con Sao Paulo, en fin, con todas las ciudades importantes del planeta. La Ciudad de México tiene todo, museos, como ya les dije, oferta gastronómica y la hospitalidad y también refleja el mosaico de todo el país. Ahí en la ciudad se concentran todas las regiones de México, es el gran espejo de la nación y ahí puede disfrutarse, puede vivirse, puede sentirse al país. Es una experiencia sin duda inolvidable. Y hemos hecho una serie de acciones que tratamos precisamente de que la Ciudad de México se vuelva a reinsertar en los circuitos internacionales. Estuvo prácticamente ausente una década de las ferias mundiales, la Ciudad de México, volvimos a las ferias mundiales, volvimos a promover a la ciudad en los principales mercados, sobre todo en el gran mercado americano, canadiense, europeo y los mercados emergentes, pero también al mismo tiempo hicimos un rediseño institucional para que la Ciudad de México cuente con instrumentos para poder consolidar una política turística en la Ciudad de México, que es todavía insuficiente, todavía no logramos el gran objetivo y obviamente esto pasa por lo que sucede en el país. Lo que pasa en la Ciudad de México está dependiendo mucho de la gran definición que tiene que haber a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México en sí lleva el nombre de México. México tiene el nombre de la gran ciudad y la gran ciudad de México tiene el nombre de este gran país que estamos muy orgullosos todos de tenerlo. Por lo tanto, lo que suceda en el país le afecta a la ciudad y lo que le pase a la ciudad le afecta a México. Eso lo vimos muy claramente, ustedes recordarán la crisis de influenza, que cuando llegó a la Ciudad de México se vaciaron las playas de Cancún o de Los Cabos, cuando aquí no había un solo caso de influenza. ¿Por qué razón? Porque en el mundo, pues evidentemente lo que sucede a la ciudad le sucede al país. Y por esa razón está íntimamente ligado lo que define nacionalmente al turismo. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que primero como país tenemos que tener una visión de Estado de largo plazo en materia turística que no tenemos hoy. No hay política turística, lo que han hecho es política con el turismo. Decían que este sexenio iba a ser el sexenio del turismo y terminó, estamos casi a la mitad, va casi en la última fase del gobierno y es el sexenio prácticamente contra el turismo. De hecho, quisieron desaparecer la Secretaría de Turismo, no le dan los recursos que requiere y le escamotean el lugar que merece en todo el modelo económico y de desarrollo del país. El turismo no está en la agenda prioritaria de la nación. Ese es un hecho hoy día. Lamentablemente, México perdió 14 lugares de competitividad en el ranking mundial. Estábamos en el 8º y hoy estamos en el lugar número 21. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente no hay una política de largo plazo, no hay un compromiso de Estado con el turismo, no existen los instrumentos, los mecanismos suficientes y los que existen los han pervertido. Le comentaba aquí a don Oscar que el CPTM, que es el gran organismo para promover el turismo en México, pues nació como una princesa y ahora es un cuasimodo, porque ya desde Los Pinos están decretando hasta las agencias que tienen que manejar la promoción de México. Entonces, ¿por qué no existe compromiso con el turismo? Bueno, en primer lugar, porque yo creo que le falta visión de Estado al gobierno federal. No tiene
conciencia clara de que el turismo es una gran palanca de desarrollo y de crecimiento de las economías. No han leído lo que dice la OECD, ni la OMT, ni los grandes expertos en el mundo, de que el turismo es precisamente uno de los instrumentos fundamentales para crecer, para recuperar económicamente lo perdido, y en México, pues es una de las principales fuentes de ingresos. Ya no les voy a repetir el magnífico panel que ayer estuvo aquí, que seguramente escucharon prácticamente lo mismo que estoy diciendo, pero yo llamo la atención en dos cosas. Uno, que México tiene que considerar al turismo como un sector estratégico de la economía, de la misma manera que es considerado el petróleo. El petróleo es un patrimonio de todos los mexicanos. Se maneja a través de una empresa, que es una empresa pública, y tiene un patrimonio y es de exportación. El turismo es el único producto de exportación en donde el mercado viene al producto. Es el único en el mundo. Y es el que genera divisas a gran escala, y México no lo ve de esa manera. Tan no lo ve que confunden y lo querían fusionar con economía. Más que fusionar, querían que fuera un apéndice de la Secretaría de Economía. Ojalá hubiera una fusión inteligente, no solamente de economía y turismo, sino de varios sectores, cultura, etcétera, transversalizado, sino que el punto está en que no lo consideran un eje estratégico de la economía. Ese es el punto nodal de la afectación del turismo. Segundo lugar, no tiene los instrumentos ni legales, ni operativos, ni financieros, ni fiscales suficientes para que México tenga el lugar que merece en el mundo. Yo a veces, cuando me invitan a dar algunas charlas allá en la Ciudad de México, en las escuelas de turismo, que me gusta mucho estar con los jóvenes, les digo, pues un poco en broma y en serio, que México tiene todo, tiene una de las mejores lugares paradisíacos del planeta, playas, montañas, paisajes, patrimonio, civilizaciones, cultura, arqueología, museos, hospitalidad, valores, música, talento, aromas, todo tenemos. Y luego tomaron y inventaron ahí un grupo de políticos y lo pusieron a echar a perder el país, y a nivel turístico también me aventaron a mí, dijeron, ahí va Rojas al turismo, para terminar de echarlo a perder. Teniendo tanto, desde clima, ubicación geográfica, maravillas naturales que quisieran tener otras partes del mundo, hospitalidad, valores intangibles como nuestra música, como nuestros grandes folclore, artesanía, nuestro gran arte, nuestra gran cultura, nuestras grandes expresiones que existen en este gran México. No somos una potencia turística y México recibe la mitad de lo que recibe solo Nueva York como ciudad. Nueva York recibe más de 50 millones de turistas al año y México solo recibe 24 millones a duras penas y a empujones. Cuando tenemos un territorio que puede competir con Europa, territorio de ese tamaño, y estamos además cerca del mercado más grande del mundo o de los más grandes del mundo, y además somos la puerta al oriente de los mercados emergentes como China o como la India o como Rusia. ¿Y qué hace México? Cierra su oficina en la UNESCO. Es como si Egipto hubiera cerrado su oficina. Imagínense Egipto cerrar su oficina en la UNESCO. Bueno, eso hizo el gobierno de México. Después del patrimonio, o sea, toda la riqueza cultural y de civilizatoria que tiene la nación, vamos y cerramos la oficina de la UNESCO. O sea, eso es verdaderamente increíble. Luego viene la Feria Mundial en China y es uno de los principales mercados emergentes del mundo. Va a haber 70 millones de chinos en la próxima década circulando por el planeta, y cerramos nuestra oficina de promoción turística en China, cuando este año se va a celebrar la Feria Mundial más importante. Durante 6 meses y vamos y cerramos la oficina de China. Y luego los recursos de promoción se vuelcan aquí en el país en campañas electorales o en medio de procesos electorales, politizando las campañas turísticas con las campañas políticas. Es decir,
se hace política con el turismo y no se hace política turística. Y eso nos tiene detenidos, nos tiene rezagados y nos tiene en desventaja competitiva con el mundo, que ustedes seguramente ya lo han escuchado, pero no por más escuchado deja de ser cierto y válido. En el año 2020 habrá un poco más de 1.700 millones de turistas buscando un destino donde viajar. 1.700 millones, de acuerdo a la OMT. Hoy el turismo genera más de 220 millones de empleos. Ayer vinieron aquí a decir que generamos 150,000 empleos con mucha emoción, cuando México tiene que crear más de 1 millón de empleos para ustedes cada año. Y solamente se generan casi el 10% de lo que requiere el país, y además se sienten muy orgullosos de eso. No es un asunto partidista ni político lo que yo vengo a hacer aquí. Yo lo que les vengo a decir es que si no reformamos la Constitución, y aquí hay diputados que me da mucho gusto saludarlos, a mis amigos diputados, que tienen la representación de todos nosotros los mexicanos. Si no reforman la Constitución para considerar precisamente al turismo como un sector estratégico de la economía, no lo vamos a tomar en serio verdaderamente ni el Estado mexicano, ni el sector privado, mucho menos las entidades de la República. Segundo, yo creo que debe apalancarse la inversión que debe hacerse en el turismo de manera permanente y de largo plazo, en donde, por ejemplo, tendría que invertirse no menos del 3% del PIB hacia el turismo, directamente. Es decir, que por ley, así como se invierte en educación el 8% del PIB, que es fundamental para el desarrollo del país, también es igualmente importante que haya una tasa en donde se invierta el PIB, un porcentaje, yo digo que mínimo el 3%, para la promoción, infraestructura, desarrollo y todo lo que tiene que ver con los programas turísticos de México. Porque de aquí a que nos volvemos a emparejarnos, digamos, con la competitividad internacional después de haber perdido 14 lugares, pues el mundo va aceleradamente caminando, no nos va a esperar, nosotros ya parece que nos queremos bajar de toda la dinámica y no hay los incentivos suficientes. Y para recuperar necesitamos, primero, yo digo que ese cambio constitucional que es urgente, yo creo que ojalá, como una propuesta modesta, yo vengo a proponer, no solamente vengo a ser un crítico, sino también propositivo. Yo creo que tenemos que hacer eso, tenemos que poner sobre la mesa, revisar todo el turismo, todos los actores, todos los sectores, todos los ámbitos, todas las esferas institucionales, público, privadas, todo lo que está relacionado con el turismo lo tenemos que revisar. Así como se habla de la gran reforma hacendaria, de la gran reforma laboral, la gran reforma política, yo creo que esta es una reforma clave, la reforma turística. Esta es una reforma verdaderamente seria, que no tiene que ver con colores de partido, ni tiene que ver con intereses de corto plazo, tiene que ver con el futuro del país, tiene que ver con el desarrollo de México, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la imagen de México en el mundo. Aquí los medios de comunicación también son fundamentales y juegan un rol estratégico también para el turismo del país. Como sucede en otras latitudes, y les pongo un ejemplo muy simple. Toda la imagen que tenemos en el mundo la hemos creado en gran parte nosotros. No los medios de comunicación en sí, sino la política de Estado que está equivocada respecto a los propios medios de comunicación. Nos la pasamos hablando todo el día. Yo no digo que mal de México. Lo que pasa es que no priorizamos nuestro sentido informativo y le estamos diciendo al mundo que estamos en guerra contra el narcotráfico. Yo creo que nuestros amigos que hablan de esto, los señores gobernantes que están hoy en el poder, no entienden que en Europa hablar de una guerra es hablar de algo muy serio, porque ellos sufrieron en el siglo pasado 2 guerras mundiales y saben lo que es una guerra. Cuando dicen estamos en guerra, ellos no andan pensando en policías en la calle correteando maleantes, ellos piensan en otra cosa. Igual los Estados Unidos.
cuando hablan de guerra, ellos están en guerra con otros países o han estado en conflictos muy serios. Tiene una connotación muy distinta, entonces no cuidamos lo que decimos como política de Estado. Entonces se anuncia a bombo y platillo que México está en guerra contra el narcotráfico, bueno, y así, y por otro lado les decimos, vengan a México, pues no que están en guerra, no los entendemos, ¿no? O sea, todo el día estamos repitiendo imágenes, y les ponía el ejemplo, cuando vimos las escenas dantescas que han de haber sido terribles, cuando fue el acto terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, alguien vio dilapidados ahí, me imagino que ha sido terrible, el dolor y las imágenes de ese día. ¿Cuándo vimos una imagen de los muertos de Nueva York? ¿Quién las vio? No las hemos visto todavía, a la fecha, ¿eh? Y aquí en México basta con que haya un crimen entre delincuentes y es la primera noticia que le damos al mundo. Y además le mostramos la cabeza, ¿no? Véanla. Bueno, pues verdaderamente estamos mal. Eso no ocurre ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ocurre aquí. Hay una falta de responsabilidad pública y privada. La percepción que tiene el mundo de nosotros es lo que nosotros también le decimos al mundo. Lo que nosotros queremos transmitirle al mundo es lo que nosotros desearíamos transmitirle al mundo. Sin embargo, también es una política de Estado señalar, no como coartar las libertades, pero sí definir criterios, qué es lo importante, qué es de seguridad nacional. Y yo creo que el turismo es un asunto de seguridad nacional en cuanto a su imagen y la percepción del país. Eso sí es de seguridad nacional. La promoción debería estar considerada dentro de toda la estrategia de seguridad nacional de México, como le hacen en otras partes del mundo. Lo hace España, lo hace Francia, lo hace Inglaterra, lo hacen en China, digo, nos guste o no, cada quien tiene un régimen político, pero se las arreglan, lo hace Egipto, bueno, lo hace Israel, es un caso también importantísimo. Israel, Tel Aviv es una ciudad visitada anualmente por millones de turistas del segmento religioso. Y están en eterno conflicto en una franja de Gaza que es además muy pequeña, y ahí sí es muy peligroso, y sin embargo el mundo va ahí, no hay problema. O cuando hay un acto terrorista en alguna otra parte del mundo, no cancela a la gente los viajes, en España, por ejemplo, que hay terrorismo real. Sin embargo, hay una política de Estado de cómo presentar a su país. Y nosotros, lo que hacemos todos los días, desde el Estado, desde el gobierno, es que estamos librando una batalla, una guerra, insisto. Eso afecta también al turismo. O sea, si hemos perdido competitividad, es también en parte por la percepción que se tiene del país fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras. O sea, aquí mismo en México, estamos deformando nuestras realidades. Luego entonces, ¿qué hacer? Como se preguntaba Lenin, ¿qué hacer ante una situación tan crítica en donde evidentemente no tenemos como país ni los recursos petroleros suficientes, porque además aunque los tuviéramos en exceso, pues evidentemente las fuentes alternativas de energía y cómo va a evolucionar y está evolucionando el mundo hacia otras tecnologías, pues el petróleo no va a ser la panacea en 20 años, con toda seguridad. Segundo, las remesas de nuestros migrantes tampoco es ni de orgullo vivir de ellas, y tampoco lo que revela es que entre más remesas haya es que hay más crisis económica y más desempleo en México, no es que estemos creciendo. Entonces, ¿cuál es la fuente que puede tener de largo plazo el país para desarrollarse, para generar ingresos, para generar empleo, para crear bienestar, riqueza e inversiones? Pues es el turismo. Y sin embargo, no tenemos claridad y no hay una verdadera intención
de parte de quienes nos gobiernan de que el turismo sea algo serio. Yo pienso, sinceramente lo digo, que pensábamos en un principio cuando dijeron el licenciado Felipe Calderón que iba a ser el sexenio del turismo, pues yo creo que es el sexenio contra el turismo, y es un sexenio perdido para el turismo. Yo creo que también ahí se llevaría otro récord Guinness, que perdimos tantos lugares en tan poco tiempo. Yo creo que no hay países que hayan perdido tantos lugares en tan poco tiempo. Y eso es una pena, pero bueno, no nos vamos a lamentar que ya los perdimos. Lo que tenemos que hacer, y es lo que la Ciudad de México propone, es pongamos sobre la mesa, pongamos sobre las grandes decisiones, sobre las grandes instituciones, sobre los foros como estos que son muy importantes, los puntos sobre las IES y convoquemos verdaderamente a una revisión en serio del turismo en México. Ahora que vienen cambios, porque también como broma decían, bueno, pues el secretario se va o no se va, es como las bolas de béisbol, se va y no se va, ¿no? O ya se fue, o sea, ya no sabemos, ¿no? Que es muy amigo nuestro, pero eso también genera incertidumbre. Se va y no se va, y luego regresa, pues ya se fue o no se va. Bueno, no sabemos, eso genera, obviamente, en todos los actores, pues parálisis, incertidumbre, temor, y luego las decisiones que estamos esperando. Yo, la verdad, a veces me despierto y digo, ¿ahora qué van a decidir? Ya me da miedo, porque cada vez que deciden algo, verdaderamente es para echarlo a perder. Me dicen, vamos a hacer una campaña, espérenme, ya no inventen, mejor, así calladitos se ven más bonitos, les digo yo, porque tenemos verdaderamente que revisar qué está pasando. No basta con que cambien al titular de turismo para que las cosas se compongan mágicamente, eso no va a resolver el asunto, ni porque el director de CPTM ahora venga de Los Pinos al lado y con la maleta de agencias que ahora nos van a decir qué hacer a nosotros. Fíjense, nada para darles un dato, entre Quintana Roo y la Ciudad de México, nada más para decir algo, representamos casi el 90% del DNI, ¿no? Nada más nosotros dos. ¿Y el país qué? ¿Y nosotros también qué? Porque nada más nos avisan. Ya consumatum est y como quieran, ¿no? La campaña Vive México, estoy dando $1 millón de pesos para ustedes también, si quieren entrar a la rifa. No sacaron un solo spot de la Ciudad de México dentro de la campaña Vive México. Un solo spot, estoy dando $1 millón de pesos a quien me muestre un spot de la ciudad. ¿Y por qué crecimos el 2% el año pasado? ¿Y por qué México decreció? Con toda una campaña millonaria, costó creo que 1,000 millones de pesos, más o menos, 1,000 millones de pesos, que es poco, ¿eh? Es muy poco para lo que gasta, por ejemplo, Malasia, o Turquía, o España, ¿no? Si vemos en términos comparativos, México gasta muy poco, pero lo poco que teníamos lo gastamos adentro de México cuando todo el problema lo teníamos afuera de México. La percepción de México era que estábamos contaminados, que teníamos influenza, todos estábamos aquí prácticamente, nos querían aislar del planeta. A los chilangos llegaban a Acapulco y los apedreaban, hubo momentos de veras, no les estoy contando mentiras. Empezó una campaña de discriminación porque no había información. Ahora en Europa quieren demandar prácticamente a la OMS por dar una alerta exagerada. En Europa hay ya demandas en proceso porque se muere más gente de gripa que de influenza. ¿Y cuál fue el daño que le provocó a México? Terrible, todavía no nos reponemos. ¿Y por qué se tomó esa decisión? ¿Quién la tomó? Es el gobierno federal. A nosotros nos avisaron a las 11 de la noche que era dramática la situación. Me acuerdo muy bien porque era un jueves. En la noche, ya muy noche, vengan a Los Pinos, corran a Los Pinos porque el mundo se va a acabar. Así nos dijeron, en serio, Entonces llegó nuestro secretario de Salud preocupado, con poco pelo, no se le puede parar mucho el cabello. Dijo, ¿el cabello? Dijo, ¿qué creen? Que hay una epidemia terrible. Y a las 11 y cacho de la noche
en el noticiero dijeron, mañana no hay clases, prácticamente estamos en veda, estamos contaminados, algo así como muy hollywoodesco, ¿no? Viene algo mortal. La OMS prácticamente lo decretó que la Ciudad de México era el epicentro de la próxima pandemia del mundo, ¿no? Casi la plaga del milenio, apocalíptico, ¿se acuerdan? Digo, yo me acuerdo muy bien. Mis hijos me preguntaban, son chiquitos, bueno, papá, ¿qué máscara vamos a usar? ¿Hay modelos o qué hacemos? Me decían, bueno, sí, vamos a ponernos máscaras. Ellos pensaban así, casi una guerra bacteriológica por toda la histeria colectiva, mediática que se generó, que hicieron que se generara. Ahora descubrimos que un señor muy famoso en Estados Unidos, Dick Cheney, es uno de los socios de las empresas que venden esas vacunas contra la influenza. Y no resultó tan grave ni tan dañina, y sin embargo, el daño que le hicieron a México por obligarlo a aceptar que aquí había, bueno, la ciudad, no aquí, había sido el epicentro de la influenza, cuando no fue la ciudad, brotó en San Diego y en Nueva York, primero. Eso está documentado. Claro, hubo un gobernador por ahí que andaba presumiendo hasta un niño que él fue el primer portador de influenza. Quería hacer hasta un monumento. Pero no quiero decir nombres. No sé. Soy muy respetuoso con mis amigos. Pero bueno, a ese extremo llegamos. ¿Qué pasó entonces? Ahorita lo vemos como broma, pero en esos momentos, en la ciudad cuando llegamos a la crisis, había menos de 3,000 turistas en la ciudad, asustados, reclutados en los hoteles, o sea, ahí encaramados, totalmente histerizados. Aquí los consulados, yo recuerdo muy bien que les estaban diciendo a los turistas, ya váyanse de México porque está a punto esto de la pandemia y verdaderamente ya casi los queremos aislar, ¿no? Así casi queremos cortar y poner un capelo y a ver qué hacen con México. Y fue un daño a la economía brutal. Y entonces los recursos, nosotros en el CPTM les decíamos, oigan, hay que hacer una campaña. Sí, vamos a hacer una campaña. Pero ya hay que hacerla en el mundo, porque en Estados Unidos, nuestro principal mercado, en Europa, creen que todo México está contaminado y eso es falso. Y además reaccionamos muy bien, la ciudad, no es porque seamos el gobierno de la Ciudad de México, pero creo que también hay que reconocer que hicimos una labor y que sobre todo Marcelo Ebrard se puso al frente del tema y sacamos el asunto. Afortunadamente no fue tan grave como se decía, pero el daño ya estaba hecho para México. Y entonces fueron posponiendo la campaña. Dijeron, no, espérate tantito, y ya vamos, pero la campaña tiene que ser afuera. El 80% de todos los recursos tienen que invertirse en Estados Unidos, en PR, en Europa, con los operadores, hay que traer farm trips, hay que hacer una labor internacional. No, vamos a hacer una campaña nacional. ¿Cómo que una campaña nacional? Sí, es que hay que promover el turismo interno. Oh, bueno, sí, está muy padre. Vamos a decirle a la gente que Cancún es muy bonito, ¿no? Como si no lo supiéramos. Como si los mexicanos necesitamos saber que Cancún es bello, ¿no? Y la Riviera Maya también, o Playa del Carmen, o Jalisco. Ya sabemos eso. Pero ¿qué incentivos vamos a darle para el turismo interno? No, pues nada más campaña, promociones, está muy bien. ¿Y qué vamos a hacer en el exterior? Luego vemos. Y todavía estamos esperando la campaña internacional, en serio, En serio. Hicieron una cosa que se llamó Back to Mexico o algo así. Fue una campaña tan pequeña que ni me acuerdo. Que no tuvo ningún impacto. Realmente no tuvo ningún impacto. Por eso no crecimos. Y además no se pusieron a trabajar en serio en toda la redefinición, cuál era el momento más oportuno. Yo les dije, a ver, pensemos, ustedes son jóvenes y conocen mucho mejor la tecnología, están más acostumbrados. ¿Cuántos millones de seres humanos, de personas, se metieron al internet para saber qué estaba pasando en un país que decían que se llamaba México? Porque damos por descontado que el mundo sabe dónde estamos, ¿no? Pues no, la mayoría del mundo no sabe dónde está el mundo. Si van a Estados Unidos y le preguntan dónde está México, muchos dicen, ¿no está al lado de Argentina? Un porcentaje muy alto,
No crean que es broma, esto es serio, hay una ignorancia geográfica brutal en el mundo. Bueno, pues México estuvo en el epicentro de millones y millones de seres en las pantallas, en el internet, durante, ¿qué les gusta? 8 semanas, en el top 10, ¿no? En el top 10 noticioso del mundo. Entonces, toda esa gente que de repente supo que existía algo que se llamaba México, y que, por cierto, tiene unas playas preciosas, y que la gente estaba huyendo de ellas, ¿no? Empezó a conocer que existimos. Bueno, ¿por qué no aprovechar, en sentido inverso, decir, este país que ustedes, que nos dijeron que teníamos casi una plaga, que no resultó ni plaga ni nada, tiene todas esas maravillas, tiene esta extraordinaria ubicación geográfica, y a ustedes los millones que nos están haciendo favor de hacer un link con México, esto es lo que les ofrecemos, y ahí nos hubiéramos gastado el dinero, ahí exactamente, perdimos la gran ola mediática, en donde estaba todo el mundo esperando a ver qué pasaba en México. En ese momento que todo el mundo estaba esperando qué íbamos a decidir, el licenciado Felipe Calderón hizo un evento en Los Pinos, se rodeó de los artistas del momento de México y lanzó un movimiento Vive México. Y se gastó el dinero aquí, en las televisoras fundamentalmente, en medio de la campaña electoral. Bueno, ¿qué más les puedo yo decir? Los resultados están a la vista. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió. Bueno, con este tipo de decisiones, pues no vamos a poder sacar el turismo de México hacia adelante. Con este tipo de visión no vamos a poder avanzar. Yo quiero dejar alguna otra propuesta aquí, simplemente para seguir coloquialmente platicando con ustedes. ¿Por qué no hacemos un gran compromiso, los que hemos estado aquí en este foro, pedirle al Congreso, a los diputados, que nos convoquen a todos, a exfuncionarios, a empresarios, a medios de comunicación, secretario de Turismo de los estados, a todos los involucrados en el turismo de México, y trazar un plan, un proyecto, no un plan, un proyecto de futuro, que todos nos comprometamos y que no importa quién gane en el 2012, eso es lo de menos, créanme que no es relevante si no tomamos decisiones previas en donde quien gane se comprometa con un proyecto. Es decir, si gana alguno que tenga más gel o que no tenga gel, bueno, yo tengo gel, no voy a ganar. Chaparrito o no chaparrito, alto o no alto, o señoras, en fin. Hay de todo, en la viña del Señor, hay quienes renuncian hasta su partido, todo puede suceder, la política es el arte de lo imprevisible. Bueno, pero ¿qué pasa o qué pasaría si ustedes legisladores, de veras los exhorto, yo fui diputado y tengo el orgullo, no como decía mi abuelita, que dura 3 años y la vergüenza toda la vida, yo fui 3 veces diputado y sigue la vergüenza, pero también muy orgulloso de ella. Pero yo sé que el poder que tiene el Congreso es muy importante. Si el Congreso convoca de manera seria, no para hacer grilla, a ver quién es candidato y es la pasarela y a ver quién le saca más fotos, eso no va a servir. Tenemos que hacer, de verdad, un compromiso, hacer de que todos contribuyamos a elaborar un proyecto, todos, y cuando hablo todos, los incluyo a ustedes jóvenes, a ustedes. ¿Qué queremos del turismo los próximos 50 años? No el próximo sexenio, no. ¿Qué queremos como política de Estado que haga el Estado mexicano, el sector privado, el sector social, todos los actores que estamos involucrados, los medios de comunicación? ¿Qué tiene que hacer cada uno en los próximos 50 años para que este país cambie en materia turística?
Y ahí, en ese espacio, empezar a elaborar las pocas propuestas que modestamente uno puede otorgar, llegar a otro, y vamos construyendo entre todos lo que debe ser la política turística del país. No basta con que firmemos un acuerdo nacional por el turismo, eso es retórica, suena muy padre, a mí me encantan los acuerdos, yo doy acuerdo todos los días con mi mujer, y los partidos, claro, pues es una negociación permanente, y los partidos acordamos todo el tiempo, y ya ven, ahorita estamos todos revueltos, ya no sé ni con quién votar o por dónde votar, ¿verdad? Entonces, verdaderamente porque ya el régimen político dio de sí, aquí hay un problema de fondo. Todo esto que estamos viendo es porque el régimen político de este país ya no funciona. Ese es el fondo. O sea, es decir, no hubo un cambio de régimen político, lo que hubo fue un cambio de partido en el gobierno, hubo una alternancia de partidos, pero no hubo un cambio de régimen. Y lo que necesita México es un cambio de régimen, de estructuras, en todo sentido, es un cambio profundo. Ya no aguanta este país, ya está desilvanado, está fuera de control, lo vemos con el asunto del narcotráfico, ya ven que se quieren llevar a sede de los poderes, que no, que van a ser representantes, bueno, pues se van a terminar en Las Vegas al rato, ¿no? Yo no sé, ya es broma, ya suena de veras, cada decisión que se toma es un error y tras otro error. Entonces, yo creo que hay que hacer un alto en el camino, yo creo que hay que decirle al Congreso con responsabilidad, fuera de partido, decirle, a ver señores, quítense el partido de la mente, ustedes son representantes de la nación, cuando uno llega a la Cámara, somos representantes de la nación, no del partido, y convoquen a que antes de que el Ejecutivo envíe otra vez su proyecto de presupuesto y que otra vez nos avienten la maquinaria sendaria y bueno, ya no nos van a aventar el equipo pesado porque ya se fue el Banco de México, ahora viene un equipo menos pesado, pero de todas maneras pesan, ¿no? Trae máquina. Y ahora ya la amarraron. Entonces, antes de que llegue eso al Congreso, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre todos, no para firmar, para una foto, todos estamos juntos para el turismo, somos ahora los grandes amigos del turismo, no. Hagamos algo trascendente para decirle al próximo presidente de México, al que sea, puede ser Marcelo Ebrard, puede, yo no digo que vaya a ser, puede, y sería un gran presidente sin duda. Bueno, pues es mi jefe, tengo derecho. Pero sea el que sea el presidente, te tiene que comprometer antes con ese gran proyecto, en verdad, y tenemos que ponernos de acuerdo a cortísimo plazo qué hacer para revitalizar el turismo. Les dejo dos ideas, que por ejemplo, todos los viajes de placer que se hagan en el mercado interno puedan ser deducibles de impuestos, por ejemplo, todos los viajes. Realmente eso podría generar un mercado interno. Así como alguna vez hubo deducibilidad en el consumo de restaurantes, al 100%, ¿se acuerdan? Que había esa deducibilidad. Que inclusive hay un estudio que demostró que si hoy se implantara la deducibilidad, que yo estoy de acuerdo, en los restaurantes, ganaría más el fisco, recaudaría todavía más. Lo hizo el estudio del ITAM, no lo hicimos nosotros, lo hizo el ITAM, que es una institución muy seria. Bueno, un motor de incentivo es que todas las vacaciones que los trabajadores por ley, por constitución tienen derecho, sean deducibles si son vacaciones familiares. Y evidentemente pues, se supone que para eso están desde los fondos de pensiones hasta las vacaciones pagadas, la Ley Federal del Trabajo lo tutela. Bueno, ¿por qué no utilizamos ese gran mecanismo, esa gran herramienta para incentivar el turismo interno, que es además el 85% del turismo que vive en el país, que circula por el país? Esa es una propuesta. Otra propuesta muy sencilla, sí, de corto plazo, estoy solamente diciendo ideas aquí sueltas, que espero que decirlas en un foro también de Congreso. ¿Por qué no le ponemos tasa cero en serio a todo el asunto del segmento de congresos y convenciones aquí en México?
porque tengo entendido que la tasa cero solamente es para quienes hacen congresos y convenciones fuera de México, cuando en Estados Unidos sí tienen incentivos muy claros sobre ese tema. ¿Por qué no incentivamos ese segmento poniendo tasa cero en serio a todos los que hagan congresos? Por ejemplo, las multinacionales que están en México no tienen tasa cero para hacer sus congresos y convenciones en México, hasta donde yo tengo entendido, a menos de que se hayan reformado en lo oscurito las últimas leyes, pero no, ¿verdad? Tampoco. Simplemente lo suelto como ideas, aquí hay financieros expertos, para decir, para incentivar la imaginación. El turismo es un asunto de imaginación desde que los primeros viajeros del mundo, desde Marco Polo, bueno, dicen que primero fue, el que mandó viajeros fue Moisés, ¿no? Eso dice el internet, que bíblicamente envió precisamente para ver la tierra prometida. Hizo un viaje, un grupo de gentes enviados por él, y los grandes viajes, siempre el hombre tiene imaginación. El turismo, como decía el poeta, el turismo es sueño, siempre imaginamos y soñamos que vamos a viajar. Si hay una gran motivación del hombre, es que siempre queremos hacer un viaje, aunque no lo hagamos, viajamos virtualmente, soñamos dónde vamos a pasar nuestra luna de miel, soñamos dónde vamos a celebrar algo, estamos siempre pensando dónde vamos a ir. El turismo es la motivación más íntima que tiene el ser humano de ir a algún lugar a conocer. Y eso nunca se va a acabar mientras seamos seres humanos. Aprovechemos que seguimos siendo seres humanos, de veras. Y el turismo es esa parte fundamental del intimismo, de dónde queremos ir, y este país es tan enorme y tan grandioso que le estamos pidiendo la oportunidad de decirle al mundo que nos vengan a conocer, que vengan a maravillarse de lo que somos, de lo orgulloso que nos sentimos de nuestras culturas, de nuestras grandes artes, de nuestros grandes patrimonios, de nuestras grandes riquezas, que podemos ser una gran potencia mundial, que podemos ser uno de los países con más ingresos de divisas por el turismo en el mundo, que verdaderamente se resolvería el problema del empleo si le apostamos al turismo en serio, que el turismo genera integración social, genera identidad cultural, genera inversión, genera incentivos, genera innovación, genera creatividad, genera talento, genera todo lo positivo que puede tener una sociedad, que además se siente orgullosa de lo que es, porque los países que tienen muy bien cimentado el turismo, también tienen muy bien cimentada su conciencia de lo que son como pueblo, como país y como nación, y por eso son tan orgullosos de lo que son. Y si perdemos al turismo, también estamos perdiendo parte de nuestra identidad nacional, de nuestra cultura. Si nosotros perdemos al turismo, estamos perdiéndonos nosotros mismos como país. No es un asunto coctelero ni recreativo el turismo, es un asunto demasiado serio. No es una disciplina cualquiera. Yo les digo con convicción, yo vengo de la política, sí, pero cuando a mí me invitaron a ser secretario de Turismo, fue el mejor honor y la mejor distinción que me han dado en mi vida. Y cuando Marcelo Ebrard me dijo, vas a irte a la asamblea a ser el dirigente de la asamblea, dije, no, Marcelo, este es el mejor empleo, este es el mejor servicio público que he hecho en mi vida, porque el turismo es México, el turismo está toda la nación reflejada, el turismo somos el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al señor secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, y abrimos un breve espacio para que quien desee pueda preguntarle directamente acerca de su exposición o de la visión turística de la Ciudad de México. Sí, diputado Emilio Serrano. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo le preguntaría al secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, sabiendo que el DF es el primer emisor de turistas al interior del país, sabiendo que el Distrito Federal es el que más turistas capta nacionales e internacionales, ¿hasta dónde es posible que
el gobierno del Distrito Federal lleve a cabo un programa permanente, un espacio donde se cree un foro, un escenario, y a través de un convenio firmado con los gobiernos de la República, presentaran cada entidad durante una semana su muestra gastronómica, artesanal, folclórica, que somos muy ricos en folclor, y los atractivos turísticos, y en ese lugar los operadores, los turisteros, pudieran poner al alcance de los turistas del DF e internacionales todos los atractivos turísticos que tienen los estados, e inclusive ahí vender paquetes, vender espacios y ponerlo al alcance del Distrito Federal para que se vayan a toda la República. Gracias, diputado Emilio Serrano. La Ciudad de México es la casa de todos los mexicanos y estamos abiertos, estamos recibiendo evidentemente y de manera permanente en la ciudad la presencia de los diversos estados de la República. En Paseo de la Reforma, por ejemplo, se ponen exposiciones de los destinos que quieren estar, pero estamos ofreciendo también, y lo comento porque no viene a hacer promoción solo de la Ciudad de México, sino hablar del turismo. Vamos a hacer este año la primera edición de la Feria Internacional de Turismo Las Américas. Va a ser la primera feria mundial que se va a celebrar en México. México nunca ha tenido una feria mundial, ha habido intentos, 2, pero no se consolidaron. México y América en sí no tiene una gran feria mundial que compita con las grandes ferias internacionales del mundo. O sea, no tenemos un FITUR, no tenemos una ITB, o en Moscú o en Shanghái se hacen ferias muy importantes. En América Latina se hacen ferias también muy respetables, pero en América no se ha hecho una feria en la que concurran todos los grandes destinos del mundo, pero también compitamos como región. Y eso implica que también nuestros estados, nuestros grandes destinos estén presentes en esta feria y que durante todo este año y de manera permanente busquemos la fórmula en que la Ciudad de México como mercado emisor siempre esté en contacto con los grandes destinos de México. Y para eso la ciudad es un gran escenario, es una gran plataforma de exposición, de exhibición y de promoción. Así que evidentemente la Ciudad de México está abierta para que los estados nos digan qué quieren que hagamos juntos, como estamos haciendo varias cosas juntos con estados. Esta es una propuesta, hoy una iniciativa que vamos a presentar dentro de poco, que va a abarcar a los 5 estados colindantes del país, con todo el país. Sí, va a ser una propuesta muy agresiva, una iniciativa pues con imaginación, como nos han recortado muchos recursos, lo que nos queda es imaginar y crear con poco para tratar de hacer algo. Luego entonces sí, evidentemente invitamos a todos los diputados de todos los estados de la República y a todos los secretarios de turismo de los estados y a todos los destinos en particular que nos digan qué hace la Ciudad de México por cada uno de los destinos. Estamos abiertos, tenemos evidentemente una zona conurbada muy importante y efectivamente somos un mercado emisor también muy importante, pero también queremos recibirlos en la Ciudad de México, que es su capital, que es su gran ciudad y que este año además celebraremos el Bicentenario de una manera muy intensa durante todo el año con un calendario muy importante de actividades, tanto federales como locales, por lo cual hacemos una invitación para que visiten y para que vivan experiencias importantes en la Ciudad de México. Así que, si quiere, diputado, nos ponemos de acuerdo y ustedes nos dicen, ahora sí que el ritmo de las cosas como quiere que marchemos. Y estoy a sus órdenes por preguntas, les prometo que no voy a extender en las respuestas. Sé que hablo mucho. Buenos días, señor secretario. Mi nombre es Benito Echeverría, soy ex funcionario de la Secretaría de Turismo. Mi pregunta la dejo para un poquito más tarde. Antes de preguntarle, quiero comentarle que una opinión de un exfuncionario de turismo con 14 años de experiencia en el sector y otros 5 antes y 5 después en la industria. Si quiere usted hacer una feria internacional de turismo que compita con el FITUR o con el ITB, etcétera, le sugeriría que hiciera algo igual que el Tianguis,
pero de la Ciudad de México, donde podría la industria turística nacional vender sus productos. El FITUR y el ITB no son para llevar turismo a Berlín, aunque a eso van los funcionarios muy frecuentemente de los estados. Usted ya lo ha visto, lo vio hace poco. Todas esas ferias no son para atraer turismo a esas ciudades, son turismo para que nosotros vayamos allá a traernos a los europeos. Si quiere hacer una feria para atraer más turistas de todo el mundo, no sería del estilo de esas grandes ferias del mundo. Por otro lado, es un buen negocio la feria en sí, aunque a veces algunas no producen viajes ni nada, pero son muy buen negocio para el centro de convenciones, la ciudad y el hotel que los organiza. Sí se debe incentivar que haya todo tipo de ferias, más bien ferias comerciales, ferias de venta de tornillos, de venta de llantas, de venta de servicios financieros, porque eso le lleva a su ciudad, le llevaría gente de todo el mundo que viene al negocio y llenar los hoteles en temporada baja. Por eso el tianguis hace ciertas temporadas bajas de Acapulco por el momento. Señor secretario, independientemente de sus sugerencias en un foro turístico para refundar el Estado, hubo una sugerencia inclusive, tal vez entendí mal, de cambiar la Constitución o las leyes del país para de esa manera poder cambiar de régimen. Yo no sabría opinar de eso, de refundación del Estado, ni de cambio de régimen nacional en tiempos de paz, me descalifico, pero sí le tengo una pregunta concreta. ¿Propone usted definir una política de Estado a 5, 10, 15 y 50 años? Ayer en este mismo foro, todos los exsecretarios de turismo del país que pudieron venir, casi todos, la mayoría estaban aquí, salvo don Rodolfo Elizondo, hablaron de lo mismo, inclusive de diferentes partidos, de diferentes estilos, de diferentes formas. Todos concordaron que sí haría falta y que no hay, y no lo hemos visto en 7, 8, 9 años, no hemos visto una política de Estado, un gran plan nacional y gubernamental a mediano y largo plazo. Es una idea muy bonita también, pero la pregunta es, ¿qué propondría usted o cómo sugiere, ya que conoce muy bien el tema, para que se haga ese gran acuerdo y ese gran plan lo antes posible, porque todos lo necesitamos, los estados, las ciudades, los turisteros? ¿Qué se podría hacer? No habría que esperar 3 o 4 años a ver si a algún presidente se le ocurre. Concretamente, ¿cuáles serían los pasos y su propuesta para iniciarlo lo antes posible? Y gracias por su intervención, muy interesante. Sí, muchas gracias por la pregunta y la observación. Solamente le hago una acotación. De acuerdo a los datos que tenemos, las ferias mundiales en las ciudades y sedes y países que se desarrollan, sí le generan primero al país como tal presencia en el mundo, y eso evidentemente sí capta turistas, porque evidentemente en el momento que son sedes de un evento tan importante, al mismo tiempo están promocionando a su destino como tal. De hecho, tenemos datos de ITB, pongo el caso de ITB que conozco perfectamente bien, que cuando se empezó a hacer la feria de ITB en Berlín, el turismo creció en la década hasta un 25% precisamente de turistas que no hubieran llegado si no hubiera habido feria. Entonces mantienen un ritmo, ¿no? Y también hacen que las ciudades y los destinos precisamente se apropien del tema turístico, o sea, generan la conciencia ciudadana, la conciencia pública, la conciencia gubernamental de la importancia del turismo. O sea, eso lo vemos claramente en España, ¿no? Es decir, en España todo el mundo sabe y ellos se saben y se reconocen como un destino turístico. Esa feria lo que hace es catalizar y concentrar toda una energía político, social, económica en una conciencia de que son un gran destino y una potencia. Por eso lo son, por eso también lo hace Londres, ¿no? Entonces, y son un negocio, son una plataforma de negocio. ITB vendió la emisión pasada, hubo transacciones por 5,000 millones de euros, es decir, fue un gran negocio para los que compran y venden. Este evento está precisamente en esa fecha, el 23 de septiembre, FITA, porque es un complemento al tianguis. Pensamos que el tianguis es un instrumento muy importante, es una plataforma de negocios del mercado nacional,
Pero también, si queremos cambiar la imagen de México, una parte es que nos coloquemos a competir también como una feria, y en el caso de la Ciudad de México nos va a ayudar muchísimo también a generar y construir esa conciencia de que somos un gran destino turístico y también ponernos en el mapa del mundo. Es decir, ya ahorita FITA está en el calendario oficial de la OMT. Si tú abres ahorita la página web de la OMT, ya está FITA considerada como una feria dentro del programa oficial de esta organización internacional. Bueno, dicho lo cual, creo que es una buena apuesta y obviamente es un espacio para todos, para que precisamente motivemos que el turismo es importante. Segundo, respecto, ¿cuál sería el método para hacerlo? Bueno, yo no tengo la solución, pero sí puedo decirles que a mí me gustaría que el Congreso emitiera una convocatoria seria a la brevedad, pero no solamente el Congreso solo, como si fuera un foro más, no. Que todos los que estamos en el turismo, los hoteleros, los restauranteros, los medios de comunicación, los secretarios de turismo, el sector privado, las organizaciones representativas del turismo, los liderazgos, etcétera, los exfuncionarios, todo el mundo convoquemos precisamente a no solamente un foro, sino a hacer un plan, un proyecto, que le demos un tiempo y que todos tengamos claro que ese proyecto lo tenemos que llevar no solamente al Congreso, sino que se tienen que comprometer las fuerzas políticas a que gane la presidencia de la República, lo lleve a cabo. Es decir, no importa quién gane, lo que importante es que ese proyecto, ese plan, lo lleve a cabo y que sea producto de un gran consenso y de un gran análisis y que ahí vengan precisamente las respuestas. Otro foro sería que se validara en CONAGO, por la fuerza que todos los gobernadores tienen, es decir, que CONAGO simultáneamente con el Congreso pueda establecerse esta mecánica y también los medios de comunicación que abran el debate de la opinión pública, porque también hay que crear conciencia en los medios, que bueno, los que están aquí obviamente son interesados del tema, pero los medios en sí, y también ahí yo digo que la propia Secretaría de Educación ayude a llamar la atención de que el turismo es algo muy importante y por lo tanto recibir propuestas, incentivar a que participen los medios de comunicación de qué política de promoción, de qué política noticiosa, de qué política editorial va a tener el turismo, en qué lugar va a estar en la agenda mediática. Y entonces, si armamos como un rompecabezas entre todos, vamos a tener como resultado un proyecto que no va a ser la idea de una persona, de un gobernador o de un sector, sino de todos los que estamos participando en el turismo, desde un restaurantero hasta una línea aérea, desde un hotelero hasta un secretario de turismo, de un medio de comunicación hasta un operador, en fin, todos tenemos que aportar, los estudiantes que son miles y miles en el país, que son los que tienen las nuevas ideas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué debería tener ese proyecto? Y luego tenerlo, ir a ver la batería de reformas de leyes, y yo digo que partamos por la Constitución, y la batería de reformas a las leyes diversas, a las instituciones, y luego de ahí validarlo con las propias fuerzas políticas y comprometer a todos a que tengamos un proyecto, un plan de largo alcance. Esa sería mi propuesta, esa sería la ruta. ¿Alguna pregunta? Alejandro, en una conferencia hace un par de meses dijiste que habías logrado con Roger Dow, el director del TIA de Estados Unidos, que la exposición de turismo de los Estados Unidos este año se integrará a FITA. ¿Qué hubo de resultado de esta gestión? Sí. De hecho, US Travel, como saben, es un mecanismo que tienen en Estados Unidos todo el sector privado, lo que aglutina, y Estados Unidos a través de este instrumento, esta organización, van a participar en FITA, precisamente como con una alianza regional junto con Canadá. Es decir, nosotros también tenemos que competir regionalmente como continente, es decir, tenemos nosotros que ir por los mercados
y también aprovechar la colindancia y la integración que tenemos en muchos sectores para también hacer una promoción integrada, una promoción regional y una promoción competitiva que permita que el turismo que viene a Estados Unidos o a México o a Canadá podamos compartir muchísimo de ellos. Es decir, los grandes beneficiarios de esto seríamos los mexicanos, sin duda alguna. Entonces ellos van a estar en FITA, US Travel ya decidió y tenemos un gran apoyo también, porque evidentemente hay un gran interés. México también es un gran mercado, somos 100 millones y somos la bisagra entre Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Finalmente la ubicación geográfica de México es espléndida, eso también le interesa mucho a Estados Unidos. Somos un puente muy importante del turismo para ellos y también somos en muchos productos y servicios y segmentos un gran potencializador de su propio mercado. Y al mismo tiempo nosotros, nuestro principal mercado, tenemos que insertarnos mucho más en las energías que estamos depositando allá y que ellos también desean tener con nosotros. Así que vamos a tener a Estados Unidos a través de US Travel, a destinos, obviamente a corporativos y a muchísimos integrantes de la industria en esta feria. Eso es muy importante porque también es un ancla fundamental para que venga el mercado mundial y obviamente los compradores, que es lo que importa, que yo pongo el ejemplo que es como supermercado, ¿no? El tianguis es para el mercado nacional, una feria es como un supermercado, tú vas a comprar muchas cosas, pero sin embargo pasas por un pasillo y de repente te llevas algo que no estabas pensando comprar. Y es ahí donde yo creo que es la gran oportunidad que tenemos los destinos de México. Pero sí, es un gran acuerdo que hicimos con US Travel y me parece importante. De hecho, en mayo que tiene el Powwow, el invitado conferencista es la Ciudad de México, precisamente como una distinción que nos hicieron favor de hacer por FITA, cosa que nos sentimos muy honrados. ¿Alguna otra pregunta, queja? ¿También se aceptan críticas? Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación del secretario de Turismo del Distrito Federal, Alejandro Rojas Díaz Durán. Con esto terminamos esta sesión. La siguiente estará a cargo de Fonatur en unos breves minutos. Vamos a dar oportunidad además de que se instale un montaje acá con la presentación y regresamos para darle continuidad a este foro. Gracias.